Buenos días, estimado señor Juan Angomás Alcántara. Bienvenidos a esta vista pública para postulantes del Tribunal Superior Electoral. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente a este consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que hacemos hoy. Después de concluir esta parte, los miembros del consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Sí, buenos días, muchas gracias. Quiero dar las gracias al Honorable Consejo por permitirnos postular en este importante escenario y saludar al señor Presidente de la República, Luis Abinader, y los demás miembros que componen este Honorable Consejo. Más que hacer una apología sobre mi hoja de vida, quiero compartir algunas reflexiones sobre las modificaciones que ha de sufrir la legislación electoral. De nosotros solo podemos decir que tenemos un ejercicio importante en la litigación electoral y que tenemos coherencia con lo que decimos y hacemos. De igual modo, estamos comprometidos con llevar la armonía a ese alto tribunal y de igual modo no comprometemos de manera solemne respetar los principios de unicidad, previsibilidad y seguridad jurídica. Cuando hablamos de la seguridad jurídica, es lo que necesita el sistema y los partidos políticos en el momento en que vayan a dirimir los conflictos en esta alta corte. Dentro de los aspectos que nosotros entendemos que deben modificarse en la legislación electoral está sobre la suspensión y anulación de las elecciones en el entendido de que hay un vacío en esta materia. También lo referente a las infracciones y delitos electorales para que ese aspecto pueda guardar armonía básicamente con lo que es el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. De igual forma está el tema de las circunscripciones electorales que debe sufrir una profunda modificación. En igual sentido, el tema del transfugismo, que como está configurado en nuestra legislación, no está en sintonía con nuestra Carta Sustantiva. Hay un elemento que ha resultado ser nocivo para el sistema de partido, que es el voto preferencial, que estimamos que debe ser extirpado de la norma y tenemos propuesta también en ese sentido. Y lo que se ha constituido en un dolor de cabeza para los partidos políticos, que es el artículo 61 de la Ley 3318, que establece el orden en la boleta y la distribución de los recursos. También creemos pertinente la modificación sobre el aspecto que refiere a la cuota de género. Y en ese mismo orden se debe legislar en la preservación de la curul obtenida por la mujer. Otro aspecto no menos importante es lo relativo a las actas del Estado civil y también hay un elemento fundamental que es la implementación o, vamos a decir, buscarle alternativa a lo que es los actos del Estado civil, la rectificación de los actos civiles que tienen un carácter judicial. Hay un aspecto importante que es el último a tratar, pero por ser último queremos dedicarle un poquito más de tiempo. Entiendo que el Tribunal Superior Electoral debe emular a la Suprema Corte de Justicia en el sentido de la automatización y la virtualidad. Este aspecto, si no se hubiese puesto en práctica en el estado de pandemia, que afortunadamente vamos saliendo por el buen manejo que se le ha dado, pudo haber colapsado el sistema judicial. Y estimo que el Tribunal Superior Electoral debe emular y debe implementar el sistema de virtualidad. No, por razones de tiempo, evidentemente no podemos entrar en la profundidad de la presentación
de las modificaciones que deben sufrir. Perdón. Bien, vamos a darle la oportunidad al consejero Víctor Fadul. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Juan. En su ponencia usted hace una serie de planteamientos de posible modificación y dentro de los que mencionó, me gustaría que usted brevemente nos aborde acerca de 3 aspectos que nosotros entendemos que son importantes. Acerca del transfugismo, acerca del voto preferencial y acerca de la suspensión y anulación de las elecciones. Sí, entendemos que el ejercicio de populismo que mayor afectación, entendemos que el ejercicio de populismo que mayor afectación le ha causado a los partidos políticos es el voto preferencial. En principio se nos vendió la idea de que con el voto preferencial se buscaba el vínculo o cercanía entre el elector y el elegido, pero en la práctica no ha resultado así, por múltiples razones. La primera es por la dimensión o el tamaño de las circunscripciones. Por ejemplo, Santiago tiene 3 circunscripciones y me pregunto, en las cuales, por ejemplo, voy a citar la circunscripción número 2, que está compuesta por los municipios de Jánico y San José de las Matas, y algunos sectores que lo componen, el casco urbano de la ciudad. ¿Y qué vínculo puede tener un candidato de San José de las Matas, de un municipio, con un elector de Pueblo Nuevo? O sea, es muy difícil establecer ese vínculo. Entonces, la dimensión de las circunscripciones en otro ámbito ha provocado que la gran mayoría de los candidatos tengan que hacer cuantiosas inversiones para postular, para obtener una curul. O sea, no es posible que un concejal pueda invertir aproximadamente de 4 millones de pesos para poder obtenerlo. De igual forma, por ejemplo, un candidato a diputado que en la actualidad ronda alrededor de 15 millones de pesos en unos casos, en otros menos y en otros más. Entonces, ¿qué implica esto? Que la alta inversión que hacen los candidatos terminan comprando la curul, y eso es lo que produce el ausentismo de la circunscripción. Lejos del voto preferencial, acercar al elector al elegido por lo costoso que significa, lo que hace que lo aleja. Otro elemento que afecta el voto preferencial es que los partidos políticos se han visto en la necesidad de buscar personas que quizás no estén tan ligados a la política, pero que sí tienen muchos recursos en detrimento del verdadero liderazgo partidario. Y en ocasiones no se indaga la procedencia de los recursos y en ese sentido, en circunstancias, entran personas con recursos de origen no lícito. De igual modo, el voto preferencial ha venido a corroer lo que es la unidad partidaria y evidentemente ha sufrido una gran afectación. Pero de igual modo, ese voto preferencial ha devenido en la calidad del legislador. Y yo me pregunto, por ejemplo, un Vidó Medina, un Hugo Tolentino Dit, no tendría cabida en este sistema, de ninguna manera. Si me permite, por favor, tomar un poquito de agua. Gracias, disculpe. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se presentan? La primera alternativa que se presenta, que entiendo que no es la mejor solución, es volver a la lista cerrada bloqueada. ¿Por qué no sería la mejor solución? Primero, si volvemos a la lista cerrada bloqueada, un candidato, 2 candidatos que se encuentren en posiciones ganables, su activismo sería muy tímido y por lo tanto inactiva a los partidos políticos. Pero de igual modo, hay otra situación que se presenta con ello, y es que tendrían dificultad las mujeres para salir o obtener una curul. ¿Por qué decimos esto? Si tomamos el mismo modelo que anteriormente se tomó
con relación a lo municipal, que de la posición del 1 al 3 se colocara una mujer, independientemente usted cumpla con la cuota, presentaría esa gran dificultad. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Cuál sería la medida o el método más idóneo para ello? Sería sustituir las circunscripciones electorales por distritos electorales, donde le permitiría a un partido político colocar un candidato por cada circunscripción. Y de entrada, estaríamos cumpliendo con el espíritu del legislador, que es buscar la cercanía entre el elector y el elegido. Pero de igual modo, esto va a disminuir de manera apreciable el gasto de la campaña, que se va a transmitir por vía de consecuencia que los partidos políticos no tengan la necesidad de recurrir a personas con muchos recursos, y por vía de consecuencia el recurso ilícito que a veces participa en la campaña tendría a desaparecer. Pero de igual modo, como lo que se basaría básicamente más que en recursos sería en liderazgo, el liderazgo emergente partidario, que en la actualidad hay crisis en diferentes provincias, básicamente por el dinero que se gasta en la campaña, y que en algunas circunstancias usted puede ser un buen candidato, pero si no tiene los recursos no va a participar. Pero esto también nos presenta un gran beneficio. La inequidad del método de Homs desaparecería. Porque ¿qué se da en la actualidad? Hay un candidato que sacó 2.000 votos y otro sacó 6.000, pero ese candidato que sacó los 2.000 votos no forma parte de un partido mayoritario que obtuvo una gran votación, y finalmente sí es arrastrado por ese partido. Y finalmente estimamos que en este sentido hay una violación al voto directo del elector. ¿Por qué? Porque la intención de ese elector no fue que se elija ese que tuvo menor cantidad de votos, sino aquel. Pero también eso nos permitiría que la sociedad civil, la Junta de Vecinos y las minorías pudiesen presentar candidaturas independientes, pero no solamente candidaturas independientes, sino que puedan incursionar en los partidos emergentes y postularse. Y evidentemente, finalmente, esta eliminación y la implementación de los distritos electorales abarcaría o tendríamos la presencia de la verdadera representatividad. En su segunda pregunta sobre el aspecto del transfugismo, en este sentido nosotros tenemos que verlo en el derecho comparado. En la gran mayoría de las legislaciones no se penaliza el transfugismo. Más bien el tema es sobre las pérdidas del escaño, o sea, sobre la titularidad del escaño. Pero hablar de la titularidad del escaño es una situación un poquito, es discutible. Porque yo me pregunto, cuando tú eres un candidato fuerte y vas por un partido débil y viceversa, entonces la titularidad en un principio puede resultar del candidato, o en otro aspecto pudiese resultar del propio partido. Entonces yo me inclino por la idea de que el transfugismo se sancione, pero de manera disciplinaria, que sea una atribución de los partidos políticos. Pero además, la configuración, como está configurado el transfugismo en nuestra legislación, vulnera el derecho de elegir y ser elegible, que evidentemente contraviene la Constitución de la República. Otro aspecto que enumeramos fue la anulación y suspensión de las elecciones. Nosotros todos fuimos testigos de excepción de la anulación y suspensión de las elecciones en el pasado año, específicamente las elecciones municipales. Lo primero que tenemos que decir que los actores políticos y de la sociedad civil que canalizaron la suspensión de esa, le evitaron al país el quebrajamiento de la democracia y consecuencias de magnitudes imponderables. Eso es a la luz de los hechos, que evidentemente estamos de acuerdo. Pero no guardamos la misma opinión a la luz del derecho. ¿Por qué? Lo primero es que se trata de un asunto meramente contencioso, y el aspecto contencioso
a raíz de la Constitución del 2010, le fue traspasado al Tribunal Superior Electoral. Pero además fueron elecciones municipales. Las elecciones municipales son competencia tanto en lo administrativo como en lo contencioso de cada junta municipal. Y evidentemente que el papel de la Junta Central Electoral es meramente administrativo. En este proceso lo que sirve la Junta es como un facilitador y que no puede tomar decisiones. Pero si nosotros lo ubicamos, el artículo 260 de su propia ley, de la 1519, que establece que todo lo relativo a la suspensión de las elecciones y anulación de las elecciones es competencia del Tribunal Superior Electoral. Evidentemente que con esta decisión la Junta Central Electoral violó su propia normativa. Pero si nos ubicamos en el artículo 13, inciso quinto de la Ley 2911 de partidos políticos, le da atribución al Tribunal Superior Electoral de la convocatoria a unas nuevas elecciones. Pero el propio 17 también le da las atribuciones a las juntas municipales, que no solo ese tribunal, ese órgano electoral violentó su propia norma, sino violentó varios articulados de la ley 2911. Entonces, pero si nosotros verificamos ese aspecto también a la luz de la Constitución, el artículo 6 que establece que toda ley, decreto, reglamento o resolución contraria a ella es inconstitucional. Pero también, si nos vamos al artículo 43, que todo poder usurpado es nulo, también violentó principios constitucionales. Entonces, desde nuestra óptica, la Junta Central Electoral cometió un acto de prevaricación que pudo haber sido sancionado, o sea, se pudieron haber encaminado acciones penales en su contra, pero también violentó el 1382, que dice que todo acto del hombre que causa un daño a otro, por cuya culpa sucedió, está obligado a repararlo. Pero específicamente el 148 de la Constitución establece que un acto administrativo que se emita de manera ilegal, ese funcionario tiene que responder solidariamente. Entonces, en este sentido, ¿qué nosotros planteamos? Estamos completamente de acuerdo o conscientes de que hay un vacío en la legislación. Pero, ¿qué debió hacerse? Debió combinarse el 260 de la 1519 con el artículo 13, inciso quinto de la 2911, con el 51 del reglamento del Tribunal Superior Electoral. Y en ese sentido se debió incoar una demanda en nulidata con carácter de urgencia, pudo hacer de manera verbal y de manera escrita. ¿Quién pudo haberlo incoado? Los representantes de los partidos políticos que estaban participando. Y este tribunal debió conocerla de hora a hora y tomar una decisión al respecto. ¿Qué nosotros proponemos en ese sentido para que este vacío, si ocurriese, por ejemplo, en el pasado, que volviéramos al voto automatizado y se presentara una situación similar, o si en el propio sistema que ya la Junta estableció que lo que se va a tomar no va a ser el voto automatizado, si hay un dislocamiento del padrón, en esos casos específicos, los casos que se puedan establecer, que el Pleno del Tribunal Superior Electoral conozca una demanda en nulidad de urgencia y que esto sea conocido de hora a hora y que se escuche bien, o sea, que sea el Pleno quien decida en este sentido. De cuarto. El doctor Juan Angomás Alcántara, y que pase muy buen día. Muchas gracias por su exposición, doctor. Sí, yo le quiero agradecer a todos ustedes y por la deferencia que han tenido de escucharme, y quiero decirle que mi compromiso es con el país y que el ejercicio que he tenido en la litigación electoral quiero ponerlo en práctica o al servicio de la sociedad y de los partidos políticos, y
que me siento en la capacidad, si el tribunal si este consejo lo juzgase pertinente, no solo de ocupar una posición como miembro titular del Tribunal Superior Electoral, sino también, como digo, si lo juzgasen de lugar, pudiese ser presidir ese importante órgano. Buen día. Muchas gracias, doctor. Que tenga una exitosa jornada. Igualmente.